Bueno, España se ha convertido en los últimos años en uno de los países de Europa en el que el desarrollo de fibra óptica es más espectacular hasta un punto que resulta realmente increíble a los que hemos estado observando este mercado en los últimos años, en los últimos 10, 15 años. España no solo es de los países que más en los que más hogares se alcanza con fibra óptica, sino que tiene una cualidad que es prácticamente única a nivel mundial. Y es que en estos hogares hay competencia real de infraestructuras. O sea, a estos hogares no solo suele llegar una fibra óptica, sino que suelen llegar dos y a veces también cable. Y eso sí que no ocurre en ningún país. Puede haber países que tengan una cobertura similar, puede haber países que tengan más accesos, pero lo que no ocurre es que tengan una competencia tan agresiva, por así llamarlo, en fibra óptica como ocurre en España. Es un fenómeno único. Está claro que cuando ocurre un fenómeno de este tipo, de un éxito de una empresa o de un éxito de un mercado, las principales causas son la actividad emprendedora de los actores que están moviéndose en este mercado. En este caso son los operadores de telecomunicaciones que participan en el mercado español. Sin embargo, como el mercado de las telecomunicaciones es un mercado que tradicionalmente está muy regulado, hay que buscar también si no una causa, sí por lo menos un factor de lo que llamamos de higiene, un factor que era necesario, aunque no suficiente, para que este desarrollo se llegara a producir. Y hay un caso particular, hay algo que ha ocurrido en España que tampoco ha ocurrido en otros muchos países de Europa, y es que ha habido un producto mayorista en concreto para una velocidad mayor de 30 megabits al que los operadores alternativos no han tenido acceso. Ello ha hecho que para competir con el operador que desplegaba fibra óptica y podía, por lo tanto, ofrecer a sus clientes estas velocidades de acceso, si querías competir con él, has tenido necesariamente que desplegar tu propia infraestructura. No te has podido apoyar en servicios regulados, o sea, servicios que la administración pública decide que un operador tiene que prestar a los demás en unas condiciones reguladas para prestar estos servicios. Y personalmente pienso, y es un poco lo que se tratará de demostrar, que esta ha sido una de los factores fundamentales para que explican lo que ha ocurrido en España. La ausencia de regulación en un momento dado de un servicio regulado. Telefónica realmente no ha sido nunca una empresa estatal. Telefónica, contrariamente a lo que ha ocurrido en otros países de Europa, como Alemania, Francia, Inglaterra, en que los operadores de telecomunicaciones eran un ministerio y por lo tanto eran puramente una empresa estatal, Telefónica desde su fundación fue una empresa privada, con acciones cotizadas en el mercado y algunas de esas acciones las tenía el gobierno, en algún caso con una mayoría suficiente para decidir cosas. Pero siempre ha sido una empresa que ha sido gestionada privada y eso es un factor muy importante y que le diferencia de otros países de Europa donde incluso en la actualidad France Telecom o Deutsche Telekom siguen teniendo una participación importante del gobierno, algo que en Telefónica está olvidado. Más relevante es plantearse de qué forma o cómo ha aprovechado los privilegios, porque Telefónica, siendo una empresa privada, también tuvo durante muchos años unos privilegios que fueron los del monopolio legal, que también ha pasado en otros países de Europa y del mundo. Pero este monopolio legal de Telefónica terminó en 1998. Desde entonces, Telefónica no tiene especiales privilegios para competir en el servicio de las telecomunicaciones. Por supuesto, tiene una infraestructura de partida que los demás no tienen, pero que se debe a 70 años que ha estado en monopolio. Y como ha estado 70 años en monopolio y el monopolio legal no disciplina bien a las empresas, pues seguramente haya mucho error de inversión en esas inversiones que hizo Telefónica durante 70 años. Dicho lo cual, desde 1998, Telefónica no tiene ningún privilegio legal que le sitúe en una mejor posición que a los demás operadores. Entonces, el hecho de que Telefónica haya sido el motor del despliegue de fibra óptica en España tiene que ver con la presión competitiva que ha sufrido, con las posibilidades que ha visto para seguir sirviendo bien a sus clientes y con las posibilidades regulatorias y de inversión que se ha encontrado en cada momento. Esa es una muy buena pregunta y parte de las reflexiones que hoy pondré de manifiesto en la charla me impiden quizá dar una respuesta satisfactoria o concluyente a esta pregunta. ¿Es irreversible? Es difícil verlo. Un factor a tener en cuenta para tratar de dar una respuesta a esta pregunta es que las inversiones en fibra óptica se han hecho y están ahí y se van a utilizar mientras se mantengan.
Por lo tanto, desde este punto de vista, ya existe esa inversión y eso es hasta cierto punto irreversible. Y en la medida en que sea rentable utilizarla, sea porque es rentable para una empresa, o sea porque el gobierno de alguna forma se apropia de ellas y decide utilizarla de alguna forma, mientras se mantengan y se pueda recuperar parte de la utilidad en mantenerlas, pues seguirán adelante. En ese sentido, el proceso es irreversible. Pero hay otros aspectos en los que, y algunos los estoy poniendo de manifiesto, el proceso es perfectamente reversible. Si se toman algún tipo de decisiones regulatorias que hagan que la fibra óptica sea para Telefónica o sea para los operadores que están compitiendo y que también han desplegado su propia fibra óptica o están planteando hacerlo, hace que deje de ser rentable, pues estas inversiones será difícil mantenerlas. Tendrás que recurrir a subsidios estatales para su mantenimiento y el futuro, pues ya veremos lo que dice. O sea, realmente cuando tienes un gobierno capaz de tomar decisiones sobre la propiedad de terceros, en este caso sobre la infraestructura de fibra óptica, de Telefónica, de Orange o en el caso de Vodafone, de cable, realmente no hay nada que pueda ser irreversible realmente. Factor positivo es que esa inversión ya existe. Hace unos años ni siquiera existía.